Buenos días. Por mucho tiempo, la disfunción eréctil en particular, pero las disfunciones sexuales en general, han sido un tabú. Esto sumado a que hoy en día en la sociedad el varón o el hombre está expuesto a una presión importante por las expectativas que tenemos de ellos, desde el punto de vista laboral, familiar y sexual. Esta combinación de factores hacen que en la sociedad se generen ciertos mitos que pueden ser falsos. La idea de este video es enumerar y analizar los mitos más comunes que encontramos en la sociedad y poder evaluar si son verdaderos o falsos. Antes de empezar a hablar de los mitos, tenemos que saber a qué se define una disfunción eréctil. La disfunción eréctil se da cuando no tenemos una erección lo suficientemente dura o lo suficientemente larga en tiempo para poder llevar adelante la penetración y por ende la relación sexual. Muchas personas tienen una erección pero no la pueden mantener en el tiempo, por lo tanto no pueden culminar con la relación sexual, y esto también entra dentro de lo que es la definición de disfunción eréctil. Por otro lado, tenemos que entender que el mecanismo fisiológico de la erección es un complejo mecanismo que se relacionan la psiquis, la parte neurológica, la parte vascular y la parte hormonal del paciente. Es por eso que cualquier factor que altere uno de estos mecanismos pueden desencadenar y desembocar en una disfunción eréctil. La disfunción eréctil es cosa de viejos. Ante esta afirmación, lo que podemos decir es que si bien las personas de 40, 50 años son más frecuentes que padezcan la disfunción eréctil, tenemos que tener en cuenta que esto es dado a que la gente de mayor edad está más propensa a tener algunas comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes o la dislipemia, cosa que no encontramos en los pacientes más jóvenes, o si lo encontramos no lleva un tiempo suficiente como para que esto afecte el torrente vascular, principalmente arterial, y esto genere una obstrucción arterial que produzca a la postre una disfunción eréctil. También tenemos que tener en cuenta que personas adultas mayores de 50, 60, incluso de 80 años no tienen disfunción eréctil. No todas las personas adultas tienen disfunción eréctil, ya que mantienen una buena salud vascular y esto hace que mantengan una erección buena o aceptable. También tenemos el caso de pacientes jóvenes que tienen algún problema psicológico y esto lo que hace es desembocar en una disfunción eréctil de causa psicógena. Así como también de vez en cuando encontramos pacientes jóvenes que tienen alteraciones vasculares de índole venosa, por lo tanto el factor valvular de las venas no logran mantener la sangre adentro del pene. Esto lo que hace es generar una disfunción eréctil vascular por fuga venosa. No es muy frecuente, pero sí lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que decir que esta afirmación es falsa, ya que la disfunción eréctil no es solamente de los adultos, si bien encontramos la mayor cantidad estadística de esta patología en este grupo etario, también tenemos disfunción eréctil en jóvenes. Y además, los adultos, no todos los adultos tienen disfunción eréctil. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. La disfunción eréctil genera pérdida de virilidad y del apetito sexual. Este mito tenemos que decir varias cosas. Primero, con lo que respecta a la virilidad, no hay que dar mucha explicación que esto es totalmente falso. La virilidad no solamente está circunscripta ni al tamaño del pene, ni a si el pene tenemos una buena o mala erección. Hay muchísimas otras cosas que definen si una persona es viril o no. Por lo tanto, esto decimos que es falso claramente. Por otro lado, tenemos que hablar que muchas veces cuando no tenemos una buena erección, esto hace que nosotros tengamos menos excitación y eso el paciente lo pueda traducir en una pérdida de apetito. Eso puede pasar y es muy común que pase. Cuando nosotros tenemos una buena erección, hacemos como un efecto bola de nieve. Tenemos una buena erección y esto hace que se produzca excitación y apetito sexual. Entonces, esto puede ser que genere pérdida de virilidad.
Por otro lado, siempre, como dijimos en otros videos, las disfunciones sexuales y puntualmente la disfunción eréctil siempre tiene una repercusión desde el punto de vista psicológico. Y esto siempre lo vamos a encontrar. Nosotros, como médicos, lo que tenemos que hacer es distinguir si este factor psicológico es la causa del problema o es el efecto del problema. Entonces, cuando nosotros tenemos una disfunción eréctil de causa orgánica, por ejemplo, va a tener una repercusión psicológica y esto va a hacer que el paciente pueda tener pérdida de apetito debido al miedo que le genera ir a la relación sexual y fallar en el acto. Por lo tanto, decimos que esta afirmación es falsa. La masturbación es causa de disfunción eréctil. Esto claramente es falso. No existe ninguna evidencia en la literatura que afirme que una persona que se masturba más o menos puede alterar la erección. Sí es verdad que los malos hábitos masturbatorios pueden generar algunas alteraciones, principalmente en el tiempo de la eyaculación, es decir, pueden generar una eyaculación precoz. Estos hábitos generalmente se adquieren en la niñez, cuando la masturbación se hace a escondidas y con nerviosismo. Esto luego se traduce en que en el acto sexual se cometan los mismos errores y podamos tener una eyaculación precoz. Esto lo que puede causar es que los pacientes piensen que luego de la primera relación sexual o la primera eyaculación, el paciente no pueda tener erección por el tiempo de latencia que tiene, por el tiempo refractario que tenemos entre una eyaculación y otra, y esto el paciente lo entienda como una disfunción eréctil. Sin embargo, lo que este paciente tiene es una eyaculación precoz, es decir, que su primera eyaculación es muy rápido y luego quiere compensar con una segunda eyaculación, y esto hace que por el tiempo refractario no pueda tener erección, y esto el paciente piense que es un problema de disfunción eréctil. Sin embargo, el periodo refractario es fisiológico, lo tienen todos los varones. Por lo tanto, este mito o esta afirmación es falsa. Las experiencias traumáticas pueden generar disfunción eréctil. Ante esta afirmación tenemos que decir que claramente es verdadera. Podemos hablar, por ejemplo, de los abusos que pueden recibir algunos varones, principalmente cuando son niños. En estos casos, el problema psicológico que tienen estas personas son profundos y realmente requieren un tratamiento muy serio desde el punto de vista de un profesional del área de la salud mental. Esto pueden desencadenar, cuando son grandes, diversas disfunciones sexuales, entre ellas la disfunción eréctil. Este requerirá un tratamiento psicológico junto con eventuales tratamientos farmacológicos que puedan ayudar en un inicio a ganar confianza y poder modificar esta alteración. Por otro lado, tenemos que nombrar una mala educación sexual en la niñez, lo mismo que las represiones de todo lo que sea relacionado a la sexualidad. Esto también lo encontramos en las personas en la niñez que, por ejemplo, como hablamos anteriormente, tienen malos hábitos masturbatorios o directamente en su casa no se habla del tema y reciben información errónea en la calle, con sus amigos o en otro ámbito. Y lo mismo en las escuelas, que actualmente están incorporando todo lo que es la educación sexual, pero en otros tiempos esto era también tomado como algo tabú y no se hablaba en la escuela y no estaba dentro de las currículas. También tenemos un sector de la gente que es muy religiosa y directamente reprimen y toman como malo todo lo que es la parte de sexualidad. También encontramos pacientes que tienen este problema. Todo esto hace que tengamos ciertas cuestiones traumáticas en nuestra vida o que nos marcan y que luego afectan al rendimiento sexual cuando somos adultos, sexual en general, pero también particularmente lo que es la disfunción eréctil. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. La hipertensión, la diabetes y la dislipemia puede desencadenar una disfunción eréctil. Bueno, esta afirmación es claramente verdadera, ya lo hablamos también en otros videos,
Pero básicamente estos 3 factores que encontramos en personas que son generalmente de 40 a 50 años para arriba, son factores que básicamente lo que hacen es generar un daño en el endotelio vascular arterial que generan el depósito de colesterol y la formación de placas de ateroma. Esto lo que produce es que estos vasos se van endureciendo y se van obstruyendo de a poco. Los vasos de todo el cuerpo. Puntualmente, a lo que respecta al tema, empiezan a obstruir todos los vasos pudendos que llevan sangre hacia los cuerpos cavernosos y que luego son los encargados de generar la erección. Esto lo que hace es, al estar obstruidos, llevan menos sangre y esto produce una disfunción eréctil. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Para el tratamiento de la disfunción eréctil se requiere tomar pastillas por el resto de tu vida. Esta es una afirmación falsa, ya que si bien existen tratamientos como por ejemplo las pastillas que son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa que se deben tomar todos los días o previos a las relaciones sexuales, este no es el único tratamiento. Como dijimos anteriormente, nosotros dentro del tratamiento médico debemos primero evaluar el caso. ¿Cuál es la causa por la cual esta persona tiene una disfunción eréctil? Por ejemplo, puede ser una causa hormonal, puede ser una causa psicológica, puede ser una causa vascular o neurológica. Por ejemplo, siendo incluso de causa vascular, tenemos tratamientos como son los tratamientos regenerativos de onda de choque, plasma rico, plaquetas, o también tenemos tratamientos con inyecciones intracavernosas, los cuales ponemos fármacos vasoactivos que actúan parecido a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pero a nivel local. O sea, aumentan el óxido nítrico y producen una vasodilatación a nivel local en los vasos del cuerpo cavernoso. Y esto genera la erección. Después tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen una disfunción eréctil de causa psicógena. Esto no tienen que tomar pastillas, tienen que ir al psicólogo, ¿tá? O un sexólogo o alguien que atienda la salud sexual. Después tenemos pacientes, por ejemplo, que han sido operados de una prostatectomía radical. Esto es lo que genera una denervación de todos los filetes nerviosos que llevan el impulso para iniciar la erección. En este caso tampoco nos sirve muchas veces las pastillas. Y en este caso a veces optamos por bombas de vacío o prótesis de pene. Lo mismo pasa en pacientes que ya no responden a ningún fármaco vasoactivo, también están las prótesis de pene. Y también tenemos un grupo de pacientes que cuando pedimos un panel hormonal vemos que las hormonas están muy bajas. Entonces estos pacientes el tratamiento va a ser la terapia de reemplazo hormonal, que tenemos diferentes formas de hacerlo. Por lo tanto, vemos claramente que hay muchos casos que los pacientes no toman pastillas. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Por último, y para terminar el video, creo que con esta presentación aportamos nuestro granito de arena para que la sexualidad en el varón deje de ser un tabú y aclaremos todas nuestras dudas para no tener que resignarnos en la adultez o cuando sea a no tener más relaciones con nuestra pareja. Nos vemos en el próximo video.